Ya, doctor, sí se ve. Perfecto. Entonces, si ven que se detiene, me avisan. Entonces, por eso es que esta herramienta, que por cierto yo me comentaron que sí la tienen, ya la tienen todos en tu grupo. No, doctor, no la tenemos. Bueno, le voy a pedir por favor creo que se los dije hace 15 días, ¿no? Que quien viva cerca de la colonia Progar, este, que me haga favor de acudir a mi consultorio, este, con una USB para que, para que se les pueda pasar el programita en esa USB y lo puedan compartir con todos los demás. Entonces, la bronquitis aguda, decíamos, los franceses hablan de un periodo de comienzo, un periodo de estado. El periodo de estado es cuando ya está la manifestación sintomática de la enfermedad en cuestión y siempre, y en los procesos infecciosos, al menos de vías respiratorias altas y bajas, siempre recomiendan un tratamiento de cierre del proceso inflamatorio, ¿no? Por aquello que se acuerdan lo que Samuel Hahnemann escribía en el párrafo 2 del Organón, que debería de ser la curación, deberían buscarla de manera rápida, suave y lo más duradero posible, ¿no? Esa es una palabrita que, tradujeron incorrectamente muchos médicos o muchas homeópatas incluso a nivel mundial, ¿no? Porque la palabra que utilizaron fue permanente. Entonces, lo que buscaba Samuel, lo que buscan los franceses es precisamente no dejar abierto ese proceso inflamatorio, sino ya buscar que el sistema inmunológico cierre por completo ese proceso. Por eso hablamos de 3 momentos, al menos en la bronquiolitis, en la bronquitis aguda y en la neumonía. Entonces decíamos que el periodo de comienzo, no, si es un proceso inflamatorio, si hay un ataque al estado general y entonces hay una manifestación de un pico febril, si los dos medicamentos que hemos recordado hace 15 días, que tienen una acción aguda, inminentemente aguda, y que y sus manifestaciones son igual muy intensas, es aconitum, apelus y belladona. Y se acuerdan que decíamos que al inicio es brusco en los dos casos, pero eh, así como se manifiesta el temperamento de las personas en su vida cotidiana, así se manifiesta en la enfermedad incluso, y en este caso en la enfermedad aguda, ¿no? Entonces, aconitum, recuerden que tiene una fiebre seca, así lo define la materia, así no transpira, pero tiene mucha sed. Y la tos, decíamos así en forma muy simple, la tos es seca, dolorosa, y por eso se lleva las manos a la garganta del paciente. Y sobre todo es un paciente que está activo, que está ansioso incluso, ¿no? Ese proceso inflamatorio lo pone siempre inquieto, ¿sí? Y ya en algunos casos de una fiebre más intensa, el paciente, como tiene una gran taquicardia, el paciente tiene miedo a morir. La belladona tiene quizás también un inicio brusco también, pero aquí ya vemos la segunda etapa de la inflamación, ¿no? Que es la vasodilatación, la vasoconstricción, no, perdón, la vasodilatación, el edema, el rubor, el calor, la congestión, ¿sí? Entonces, por eso hay fiebre elevada con características muy particulares porque la patogenesia de este medicamento así lo da por sus componentes de la planta, la tropa veladona, es la atropina, entonces hay pupilas midriáticas, hay sudores, aquí sí hay transpiración. Algunas materias médicas homeopáticas dicen que es una transpiración de partes ocultas, es decir, de las axilas, de la espalda. Pero, por ejemplo, aquí esta materia, bueno, esta terapéutica nos habla de que son sudores abundantes, ¿no?
Pero la diferencia es que entre uno y otro es que uno transpira y el otro no. Y bueno, pues sabemos que en el estado inflamatorio, el paciente que corresponde a belladona va a ser un paciente que va a estar sensible al ruido, a la luz, y hay una cefalea incluso pulsátil, ¿no? La fiebre puede ser oscilante y la tos es seca también dolorosa con sequedad en la garganta. Cuando el cuadro se instala, solamente se manifiesta la tos, decíamos rumes crispus, ¿no? Entonces, rumes crispus, que es sí lo vimos hace 15 días, jefa, rumex. Pues sí, comentamos sobre ellos, Sí, doctor. ¿verdad? Sí, Comentamos, esticta también. sí, Terminamos con drosera, terminamos incluso drosera, ¿verdad? sí, doctor. Ok, perfecto, gracias. Sí, entonces, recuerdan, esticta pulmonar, les dije, básicamente es una tos con dolor urente en la tráquea y que tiene una obstrucción como síntoma concomitante o síntoma que acompaña a esta tos, la obstrucción en la raíz nasal, ¿no? La brionia, que decíamos que es consecutiva a aconitum, por la sed tan intensa que se mantiene, aunque ella es a largos intervalos. Aquí ya estamos hablando quizás de un exudado seroso y por eso la manifestación característica, la modalidad característica de brionia, al menos en las serosas, es la molestia o el dolor por el movimiento y la mejoría por la presión fuerte, ¿no? Porque está afectada una serosa. Entonces aquí hay un exudado seroso, ¿sí? Por eso decíamos que era uno de los medicamentos que podía estar indicado en el tratamiento, al inicio del tratamiento de las primeras cepas del SARS-CoV-2, ¿no? Sí. Y la drosera, pues decíamos que es el medicamento de la tos seca, que es por hablar, por reír, con disnea, ¿sí? Y los dolores sobre todo, ¿no? Los dolores en el abdomen por tanta tos. Ya en el periodo de estado, ya cuando ya hay una expectoración mucosa o mucopurulenta, ferrum fosfórico, conductores. Se nos olvida siempre, en los procesos agudos, casi siempre pensamos en aconitum, en belladona, en gelsemium, en apis, ¿no? Pero se nos olvida este gran medicamento que está considerado dentro de lo que le llaman las sales de Schussler, ¿no? Que es un concepto homeopático solo porque lo trituran, porque lo dinamizan sólida en forma sólida, estas sales bioquímicas, pero realmente su contexto no es con base en una patogenesia, ¿no? Su aplicación es con base en la deficiencia de la sal, ¿no? Entonces, pero si ustedes se fijan, es un medicamento que se parece mucho a belladona, porque tiene esa congestión, ¿sí? Pero alterna con una palidez facial. Entonces, la fiebre no es tan alta. Y obviamente, aquí siempre les digo a mis alumnos, si es fosforicum, si es ferrum fosforicum, necesariamente va a tener que estar dentro de la familia de los fosfóricos, de la constitución fosfórica. Y la expresión clásica morfológica de los fosfóricos, si ustedes recuerdan así muy rápidamente sus clases de bases doctrinarias, cuando hablaban de las constituciones de acuerdo a la corriente francesa, son delgados, ¿no? Pues decían lo que decíamos en forma muy grosera a veces, los tísicos, ¿no? Los que tenían tisis, los tuberculosos, ¿no? Entonces, esta fiebre se va a expresar en un sujeto delgado que va a estar débil, ¿no? Si hablamos de energía, la energía se produce en la célula a través del ATP y el adenosin trifosfato, fosfato. Entonces, fósforos también tendrá mucho que ver con la energía, ¿no? De ahí que muchos de sus maestros, cuando les tocan este tema por primera vez en bases, no, en farmacodinamia 1,
ya en sus últimas clases, ¿no? de farmacodinamia 1, porque es de los últimos medicamentos que se ven, les hablan de la relación del fósforo, ¿no? Dicen ustedes, cuando encienden un cerillo, que obviamente tiene fósforo, desde fuego, ¿no? Fuego que se va disipando, o sea, conforme se va consumiendo, vas. Entonces, por eso hay esa relación. Y bueno, hay una congestión, les decía, pero cuando está el paciente, cuando es incorporado, ¿no? O alterna. Belladona no, belladona todo el tiempo está congestivo, ¿no? Y en este caso tiene tendencia a la epistaxis. Siempre va a haber dice el paciente, las familiares van a decir, es que tiene hemorragia nasal. La tos al principio es seca, dolorosa, con sensación de ardor en el pecho. ¿Sale? Entonces, a veces, primero la tos decía seca, dolorosa, espasmódica, y después una expectoración amarillenta, que a veces el paciente dice, tiene manchitas de sangre, ¿no? Cuando la tos ya empieza a tener una expectoración mucosa que le provoca esa náusea al paciente, ¿sí? Uno de los medicamentos que tenemos que pensar cuando hay náusea, ¿sí? Es ipecacuana. Vean lo que les decía cuando empezábamos esta unidad de aprendizaje, ¿no? La nomenclatura homeopática, ¿no? Entonces, no los culpo del todo porque decíamos, Samuel Hahnemann fue el primero en alterar la cuestión de la nomenclatura, ¿no? A él se pasó por el arco del triunfo la clasificación taxonómica de Linneo, ¿no? Pues recuerden que los nombres de las plantas y de los animales, ¿no? Linneo, después de esos nombres que eran unos chorizos, con perdón de la expresión de nombre, que son plurinomiales, ¿no? Que tenían varios nombres. Él dice, bueno, pues ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo si podemos decir nada más género y especie? Tenemos entonces una nomenclatura binomial de dos nombres, género y especie, ¿no? Y en ese caso, esta planta es Cephaelis ipecacuana. Entonces aquí Samuel Hahnemann agarró la especie no el género Cephaelis. Y muchos, ¿no? Por eso me da risa, perdón, pero es que lo debo decir, doctores. Me da risa que sus maestros, cuando como pues los encuentran pollitos, ¿no? O sea, así tiernitos, acabaditos de entrar, o sea, pues, pasando de ya esa etapa ruda de la adolescencia, ¿no? Entonces, les dicen, los nombres en la homeopatía se pronuncian y se escriben en latín, ¿no? Y las clásicas, ¿no? Ignacia Amara, ¿no? Laquesis trigonocephalus, pulsatilla nigricans, ¿no? Y cuando llegan a este medicamento dicen Ipeca, ni siquiera Ipecacuana, doctores, ¿no? Simplemente Ipeca, y van. Aquí los franceses hacen lo mismo, ¿no? Y luego dicen calcárea carbónica. A ver, espérenme, ¿dónde está el latín ahí, ¿no? Silicia, ni siquiera dicen silicea. Silicia. Gelsenium, ¿no? Con N, Gelsenium. Rustox, ¿no? Y es ahí donde pues yo no estoy de acuerdo. Entonces, les adelanto, por ahí hay la propuesta de que a finales de año se publica la cuarta edición de la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, donde una de las cosas que se le han cambiado o que es a la revisión exhaustiva de la nomenclatura, ¿no? Entonces, los biólogos, ¿sí? Los taxónomos, han coincidido con nosotros en que hay un nombre de monografía o de hematogenesia que es un nombre homeopático, por así decirlo, pero los nombres de las plantas son
Han cambiado incluso, ¿no? Pues les decía, por ejemplo, nuestro medicamento chamomilla ya cambió el nombre de la planta, ahora es Camomila recutita. Ya no es Matricaria camomila como antes se le mencionaba, ¿no? O Camomila vulgaris, ¿no? Pero bien, perdón por la exageración en ese sentido. Y Pecacuana sí tiene tres características, doctor, y así quisiera que lo pusieran en su mapa mental, ¿sí? Hay una triada característica de Ipecacuana. Náusea, cialorrea y la lengua limpia, ¿sí? Cuando ustedes exploran al paciente, revisan la lengua, ¿sí? Y se dan cuenta que tiene una náusea persistente, que tiene mucha saliva, pero la lengua está limpiecita, no tiene esa burra, ¿no? Y luego si en el cuadro clínico les da una tos espasmódica, náusea y vómito, una náusea persistente, dice, a pesar de que dice el paciente, a pesar de que hay una flemita que me produce la náusea, doctor, pero a pesar de que la saco, no puedo, no se me controla mi náusea, ¿sí? Entonces, hay que pensar en ipecacuana, ¿no? Ipecacuana, también recordar que la Cefaelis ipecacuana es una liana brasileira que tiene emetina. Entonces, obviamente la emetina es la que produce la patogenesia. Entonces es la que produce los datos tóxicos, por así decirlo, porque produce náusea persistente. Ahí pareciera que está irritando al neumogástrico, ¿no? Entonces está produciendo una reacción vagal. Y por eso es que ipecacuana, en este periodo de estado de una bronquitis aguda, usamos ipecacuana a la 30 centésima. Vean ustedes, otra cosa que no habíamos comentado, hagan caso omiso, si están tomando notaciones incluso de la dosis o de la dinamización, de la potencia sugerida, esta no lo pongan, doctores, ¿sí? Porque vean ustedes la forma conservadora. Hay una razón por qué utilizan estas potencias, que en México ni siquiera se conocen, ¿no? La 7, más bien, no es que no se conozcan, no se utilizan, la 7 y la 9. Sino busquen esa relación. Primero, piensen de qué origen es el medicamento que van a trabajar, qué componentes activos dominan, si son tóxicos o altamente tóxicos, que pues, en su gran mayoría serán tóxicos, y luego piensen en el número de Avogadro, es decir, en la cantidad de sustancia que puede haber todavía aún en ciertas diluciones bajas o dinamizaciones líquidas bajas. O bien lo que decíamos hace 15 días, ¿no? ¿Se acuerdan que les platiqué de lo que vivieron mis alumnos ahora en su examen profesional, ¿no? Que les ponían un caso clínico y luego les decían, con base en los síntomas que presentó este paciente, qué medicamento homeopático corresponde al caso. Y entonces ya ustedes ahí definen qué medicamento es y luego les dicen qué dinamización le corresponde. Y entonces, acuérdense el criterio, ¿no? Permítame tantito, doctores. Mil disculpas.
¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Gracias, gracias. Bueno, entonces, para problemas mentales o emocionales, 200. Para problemas funcionales, 30. Y para problemas lesionales, bajas, ¿no? Y luego siguiendo la tendencia baneriana. Para drenar la matrix extracelular, 30. Ese tejido que está saturado de toxinas, entonces ustedes van a liberar, van a estimular con una 30 y luego lo van a acompañar de un canalizador en baja. ¿Para qué? Para que ayude a eliminar. Entonces, si en este caso es respiratorio el problema, medicamentos que canalicen la expectoración, ¿sí? Y frenan la evolución o modifican ese terreno, esa sensibilidad al frío, por ejemplo, con un medicamento en alta dinamización. ¿Vale? Entonces, por favor, no quedemos en eso, ¿sí? Porque se los digo por experiencia de los últimos semestres que he atendido, y les pregunto, de acuerdo al caso clínico que les presento, seleccione el medicamento, ¿no? O escriba los medicamentos que considere se parecen al cuadro, o son semejantes. Luego, ¿qué escala de dinamización? Y me ponen 7 o 9, ¿no? A pesar de que lo dije reiteradamente en la clase. ¿Va? Entonces, expectoración mucosa, ipecacuana, náusea, vómito, también se puede acompañar también se puede agravar por el movimiento y mejora con el reposo como ebrionia. Y puede haber también una epistaxis, como en el caso de Ferrum. Hay acumulación de moco, dice ahí en los bronquios, que le provoca estertores diseminados, pero poca o nula expectoración. ¿Sale? Bien. Cuando tenemos la presencia de una expectoración purulenta, doctores, el primer medicamento que tienen que pensar ustedes en las secreciones purulentas es Heparsulfur. Vean, otro de los medicamentos que no se pronuncian en latín. Porque si fuéramos estrictos, debería ser Hepa sulfuris calcareum hahnemanni. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es ese nombre tan largo? Hepa sulfuris calcareum hahnemanni. Cuando es Hahnemanni, es que es un preparado especial del maestro Samuel Hahnemann. Como el calcium carbónico Hahnemanni. Es la calcárea carbónica. Si no es carbonato de calcio. Samuel Hahnemann agarró las ostras, las conchas de estas ostras y las raspó. Y esas sustancias que obtenía de ese raspado de la concha, lo trituraba, ¿no? Con lactosa. ¿Sí? Bueno, pues ese par sulfuris calcareum hahnemanni es una mezcla de sulfur, de azufre, con calcárea carbónica. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan ustedes, tiene una acción aguda importante. Entonces, mientras calcárea carbónica y sulfur son medicamentos constitucionales incluso para problemas crónicos, heparsulfur es para problemas agudos. Dice la materia médica homeopática, las secreciones purulentas huelen a queso viejo, ¿no? Y como yo soy de una generación que éramos muy pelados, ¿no? Éramos muy buleadores, ¿no? Decimos, huele a patas, ¿no? Se te huelen las patas, ¿no? Huele a queso, ¿no? Tus patas. Entonces, esa es la característica. Ahora, fíjense en esta propuesta posológica de los franceses, ¿no? Ellos siguen
así como hablamos del experimento que hicieron Coney y Burns, ¿sí? Para demostrar que la dinamización líquida o la dinamización sólida, después de un momento determinado, después de la cuarta, para hablarse así muy directamente de la cuarta decimal, se evidencia un efecto inverso, ¿sí? Si la planta en cuestión, vamos a tomar otro ejemplo, Ipecacuana, como planta causa náusea, esa característica de náusea se mantiene a la primera, a la segunda y a la tercera decimal. Pero cosa curiosa, cuando ya hicieron la cuarta decimal, ya se invierte el efecto. Ya tiene un efecto inverso. Por eso las potencias homeopáticas se utilizan arriba de la sexta. Luego también, por ahí, un farmacólogo y un psiquiatra, creo, que establecieron un principio que le llaman principio de Arndt y Schulz, donde establecen que concentraciones bajas de las sustancias estimulan las funciones celulares, concentraciones medias modulan las funciones celulares y concentraciones muy altas de sustancia inhiben, pero no abonen las funciones celulares. Por eso, cuando lo aplicamos en terapéutica homeopática, decimos las potencias bajas estimulan, las potencias medias o altas modulan, las potencias, perdón, medias y las potencias altas inhiben, pero no abonen las funciones. Entonces, como en el caso del paciente que tiene un problema infeccioso, aquí sí a lo mejor ya se bacteriano y hay una presencia de secreción purulenta. Los franceses te dicen, primero, estimula la expectoración en baja, ¿no? Luego modula ese proceso inflamatorio y último inhibe. En México, como en México no se utiliza ni la 9 ni la 15, yo les recomiendo que en un proceso de esta naturaleza donde no es conveniente suprimir esa respuesta que está dando el organismo a ese proceso inflamatorio, si hay un exudado purulento, que no está dado nomás porque se le antojó al organismo, sino más bien es como sigue siendo un mecanismo protector, ¿sí? Entonces, hay que modularlo, hay que primero estimularlo. Entonces, utilizamos una sexta por 1 o 2 días. Al tercer día, cambiamos a la 12, ¿sí? Y unos 2 días y al sexto o séptimo día, una 30. Entonces van a notar ustedes que cuando el paciente empieza a tomar el par sulfuro a la sexta, empieza a expectorar. Y luego a la media ya como que sigue esa tendencia, aunque ya menos frecuente, pero ya hay poca secreción. Y a la 30 van a inhibir ese reflejo porque ya no tiene secreción, sigue estando el reflejo de la tos, pero ya no tiene expectoración. Entonces ya es momento de frenarlo. ¿Queda claro, doctores? Esto no está muy soportado el libro, pues, el físico, nos habla que esta es una propuesta posológica en acordes, ¿no? De Charles Rousseau, ¿sí? Pero donde pueden ver una combinación de varias potencias de un medicamento y que por eso se les llama complejistas, a pesar de que sea un medicamento, es en la homotoxicología. Los que hacen homotoxicología, por ejemplo, les venden ampolletitas de Epar-Sulfur y esa ampolletita de Epar-Sulfur in gel, así le llaman Epar-Sulfur in gel, es una mezcla de varias potencias de Epar-Sulfur. O sea, Requebec decía que las potencias funcionan como en un acorde, ¿no? Como los acordes de las musicales, ¿no? Entonces decía, obviamente los que están en contra del complejismo
lo criticaban, ¿no? Decían, el maestro Kahneman decía que había que usar un solo medicamento por vez, ¿sí? ¿Por qué estás atentando contra los, no? Pues porque ya hace más de 200 años que Samuel Hahnemann dejó de existir, ¿no? Y no hemos madurado un poco, no, la medicina ha avanzado, ¿no? Entonces, yo en lo personal sí he llegado a usar, por ejemplo, he tenido pacientes últimamente que corresponden al Lycopodium clavatum, pero tienen problemas subagudos y tienen problemas crónicos, y les he dado, por ejemplo, la 200 y no funciona, ¿no? No funciona correctamente. Entonces lo que he hecho es combinar. Yo en un frasquito les pongo sexta, 30 y 200, ¿no? De Lycopodium. Pero bueno, eso ya es una práctica personal, ¿no? Un ejercicio personal. Si ustedes quieren seguir siendo unicistas, que también aquí viene el otro cuestionamiento, dicen, ¿por qué? ¿Por qué argumentan que Samuel Hahnemann usaba un solo medicamento si el Epar-Sulfur es una mezcla de dos sustancias, ¿no? O de varias sustancias, porque les decía, no solo es calcio, no solo es carbono, también hay magnesio, también hay, ¿no? ¿Qué otras sales hay en esa raspado, en esa ostra? ¿Sí? Pero bueno, si quieren seguir siendo unicistas, no importa, o sea, manejen Epar-Sulfur en baja, manejen Epar-Sulfur en media y manejen Epar-Sulfur en alta cada 2 o 3 días cambiando, ¿va? Ahora bien, ¿se acuerdan que dijimos inflamación, vasoconstricción severa, ¿sí? Aconitum apelus. Vasodilatación, liberación de sustancia P, histamina, sí, edema, rubor, calor, belladona, apis melífica. Exudado fibroso, perdón, ¿sí? Con afectación ligamentaria, tendinosa, rustoxicodendron. Exudado seroso, con agravación por el movimiento brionia. Exudado purulento, Epar-Sulfur. Exudado purulento con úlcera, mercurius, que también ese es otro de los preparados de Samuel Hahnemann, mercurio solubilis hahnemanni, fíjense, mercurio solubilis hahnemanni, ¿sí? Y aquí viene otra cuestión, ¿no? ¿Por qué Samuel Hahnemann, si ya existía el mercurio metálico, así el mercurius vivus, ¿por qué preparó el mercurio solubilis? Pues porque según sus biógrafos, ¿no? Al ver que el mercurio era una sustancia que utilizaban para tratar al paciente con sífilis, ¿sí? Porque pues no había penicilina, ¿están de acuerdo? La penicilina la presentaron hasta 1920 y tantos, ¿no? Entonces, estamos hablando de 1800 y feria, ¿no? Entonces, como era una sustancia sumamente agresiva, con múltiples reacciones secundarias, Samuel Hahnemann dice, no, ni más, no le voy a dar esto a mis enfermos, ¿no? Y entonces mezcla el nitrato de mercurio con el nitricum acidum, fíjense, y mercurio metálico. Entonces, la idea de Samuel Hahnemann era hacer un preparado que no llevara mercurio absoluto. Ya después, los mismos biógrafos dicen, bueno, pues cuando se da cuenta Samuel Hahnemann que realmente el poder que tienen las sustancias es por la dinamización, que incluso esto lo hace por trituración, dice, no, entonces nos vamos a la materia médica, nos vamos a usar solo eh, mercurio vivus. Por eso ustedes den la materia médica homeopática y algunas materias médicas homeopáticas les dicen la patogenesia de mercurios vivos es equivalente a la de mercurio solubilis o al revés. Si están en mercurio solubilis dice revisa mercurios vivos. Y hay unas que no, hay unas que se ponen toda la descripción de mercurios vivos y toda la descripción de mercurio solubilis. Pero bueno, hablando de estricto, es la misma. Nash siempre comentó esto, los fundamentos de terapéutica homeopática de Nash. Es una materia médica homeopática que va narrando, ¿no?
Ahí te va platicando sus casos y por qué pensó en tal medicamento y con quién lo comparó. Y es bonita esa obra. Pues desafortunadamente son obras muy antiguas y que solo están consignados signos y síntomas, ¿no? No como las materias médicas son modernas, ¿no? Como esta de Boiron, que te habla de principios activos, te habla de la toxicidad o te habla de la experimentación hahnemanniana. Entonces, Nash dice que en su práctica él usa mercurio solubilis, que es el preparado de estas tres sustancias que ya vimos, en mujeres, dicen, ¿no? Y el mercurio vivo en hombres, ¿no? Entonces, yo así lo hago en mi práctica, en mi ejercicio profesional, perdón. Si tengo un paciente que corresponde a mercurio solubilis, al mercurio, perdón, por los signos y síntomas, si es mujer, le doy mercurio solubilis. Si es hombre, le administro mercurios vivos y funciona bien. Nada más que hay que recordar que la expectoración de esa tos es mucopurulenta y que se va a agravar en la noche, en el calor de la cama. Recuerden que mientras Belladonna tiene fiebre y cuando suda se siente aliviado, Mercurius no. Mercurius tiene ese proceso infeccioso que no le hace sentirse bien, aun cuando esté transpirando, por eso, y se agrava en la noche, y se agrava con el calor de la cama, ¿no? Hay escalofrío, dice a flor de piel. Existen datos bucofaringios, así como en Ipecacuana, los datos bucofaringios son, perdón, en mucosa oral son los característicos, aquí también, porque a diferencia de Ipeca, Mercurio solubilis tiene una saburra espesa, ¿no? Cubre la lengua, amarillenta, y entonces eso le produce un aliento de lachi, ¿no? Un aliento horrible. Entonces tiene una gran halitosis, ¿no? Hay una sed intensa, ahí se alorrea, pero, insisto, Ipecacuana tiene la lengua limpia, Mercurio solubilis no, y la expectoración va a ser mucopurulenta, ¿va? Sí, doctor. En la clínica así vamos a trabajar. Ahorita ya contraté la licencia del repertorio. Si quieren, al ratito revisamos un caso clínico rápido. Metemos los datos al repertorio para quienes quieren aplicar el unicismo hahnemanniano. Ahora bien, esto es a consideración, ¿no? Los franceses, siempre que tienen un proceso infeccioso purulento, utilizan hepar sulfur o mercurius solubilis o mercurios vivos, pero lo asocian con este nosode, que es el pirogenium, llamado en la actualidad bioterápico, ¿no? Los nosodes deben decir bioterápicos, ¿no? Y que desafortunadamente en Europa ya cada vez está más, es menos la prescripción de los bioterápicos, ¿no? Porque, por ejemplo, este pirogenium, no sé si lo conocían, pero pirogenium, o si lo conocían, les recuerdo que pirogenium se prepara colocando 3 pedazos de carne de res sobre una bandeja de agua y lo ponen lo dejan ahí abandonado a que haya descomposición. Y entonces, pues es un caldo rico cultivo muy rico ahí, ¿no? No sabemos qué tantas cochinadas se desarrollen ahí. Entonces, por lo mismo, entonces nosos, ¿no? Causas de enfermedad, por eso se llamaba nosode, insisto, es también una expresión antigua, pero como es carne de res, en Europa, y acuérdense que vivieron una etapa, en el siglo pasado, vivieron una etapa ahí con sus vacas que daban una enfermedad que era la encefalopatía espongiforme, y por eso le llamaban el síndrome de las vacas locas, ¿no? Entonces dejaron, ¿no? Quitaron
quitaron este medicamento porque pues, se producía con carne de res. O sea, con una lógica totalmente absurda, ¿están de acuerdo? Porque si el médico homeópata sabe que el medicamento homeopático tiene una acción, un poder, gracias al efecto de diluir y succionar, y si sabemos que en altas dinamizaciones tiene un efecto contrario, o sea, entonces no sé por qué se espantaron. Pero bueno, quienes lo... Yo, por ejemplo, sí tengo pirogéneo en mi farmacia, en mi botiquín, y cuando tengo pacientes con problemas infecciosos, con secreciones purulentas, y si corresponde a Epar-Sulfur, le doy Epar-Sulfur, y lo acompaño con unas dosis de pirogénio. Vea, medicamento para evitar las infecciones secundarias, puede también darse sistemáticamente cuando hay una reacción febril. ¿Sí? Entonces, en el caso, si se prescribe 7 bueno, en este caso sería 30 centesimal, una vez al día hasta que desaparezcan los síntomas. Entonces, lo combinan, ¿no? Dan Epar-Sulfur en bajas y pirogénio una vez al día. ¿Va? Ok. Me voy a reservar antimonio tartárico, blata, lo voy a reservar para mencionarlo en forma más importante, al menos antimonio tartárico en la bronquiolitis y blata orientalis en el asma. ¿Va? Vean aquí dificultad respiratoria, disnea importante, blata bronquitis disneicas, ¿no? Y vean, ¿por qué el chamomilla? Vean ¿por qué no quiero ver chamomilla? Dice, medicamento que suele estar indicado en las bronquitis del lactante, ¿no? En la etapa de la dentición. O sea, no, o sea, no. O sea, si el niño tiene una bronquitis, depende también la edad, ¿no? Porque si tiene menos de 2 años, seguramente va a ser una bronquiolitis, ¿no? Pero ¿qué es lo característico de chamomilla? Pues el estado febril, doctores, ¿no? El estado febril en un niño que está irritable, que está enojado, ¿no? Que no tiene calma, ¿no? Y cuando tiene fiebre, una mejilla está roja y la otra está caliente, mejilla roja caliente y la otra estará pálida y fría, ¿no? Además de esa característica temperamental que tiene este niñito, ¿no? A mí me ha tocado ver estos chamaquitos que, hay hijos de su chibiribiri, ¿no? Te jalan en estetoscopio, están llorando, ¿no? Y antes yo era muy canijo con eso, no, no es cierto, no, yo no. Algunos, algunos médicos de mi internado, eran muy agresivos con los chavitos, ¿no? Los regañaban. Yo no, yo dejé de pensar en esa situación porque primero dije, pues primero no es mi hijo, ¿no? Ni mi familiar. Y aparte, pues tampoco nada me da derecho a ser grosero con un ser humano. Y segundo, cuando ya entiendes la relación de los medicamentos con el enfermo, es como carajos, no va a estar irritable este bebé si está teniendo unos cólicos tremendos, ¿no? Y nada más que, pues obviamente, ellos no pueden mentarte la mamá, ¿no? No hablan, ¿no? Pues su manifestación es el llanto. Pero bueno, entonces, fíjense ya para cerrar el tema, no sé si se han percatado, incluso ahora en la COVID, ¿no? En la COVID-19, ¿no? Dicen los pacientes, ay, doctor, desde que me dio COVID no he podido controlar esta mendiga tos, ¿no? ¿Por qué? Porque los alópatas, pues nada más les dan antitusivos, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿No? Entonces, el paciente sigue con tos. Y entonces, cuando el proceso infeccioso desencadenó un reflejo, en este caso la tos, y ya está controlado, el sistema inmunológico ya fue capaz de dominar a esos virus, ¿sí? O esa bacteria, pero les dice el paciente, tengo todavía tos, y les preguntan, ¿cómo es tu tos? Seca, o sea, ya no tienes flema, no, seca, pero fíjese qué curioso, doctor, en la noche es seca, pero en el día tengo secreciones. Ay, ¿de qué color son esas secreciones? Amarillentas. Ok, ¿dónde está mejor? ¿Si me muevo o si me salgo al aire libre, doctor?
porque es cuestión de que me quede encerrado en mi habitación, porque dicen que no debo salir, que pinche calor, que el frío, ¿no? Y me da tos. Ya, cierran ese proceso infeccioso, lo cierran con pulsatilla. Acuérdense, pulsatilla tiene secreciones de color amarillento, ¿sí? Pero nunca, nunca van a ser irritantes esas secreciones. ¿Vale? Pulsatilla, yo sé que se las vendieron como el medicamento de un temperamento sentimental que mejora con el consuelo, pero la pulsatilla tiene moléculas muy parecidas a los esteroides y entonces tiene propiedades antiinflamatorias, doctores. Por eso yo cierro o con pulsatilla o con sulfuriodatum, ¿no? Fíjense, tiene tos violenta, agotadora, que produce mucosidades abundantes, espesas, difíciles de expulsar. Y también necesita el aire fresco el paciente. No sé si les ha tocado ver a sus familiares, a los niños, ¿no? Que tuvieron un proceso, estaban bien y tuvieron un proceso infeccioso prolongado que incluso los debilitó y los dejó bajos de peso, ¿no? Entonces, cuando esos niños bajan de peso, pues aquí entonces nos vamos con sulfur iodatum, ¿no? Yodum tendrá que ver con tiroides y entonces, obviamente, así como el fosfórico también es de constitución flaca y débil, yodum, todo lo que tenga que ver con yodum va a ser casi siempre gente delgada, ¿no? Entonces, porque el sulfúrico, el sulfur, normalmente es obeso. Acuérdense que el sujeto sulfúrico le gusta beber mucho alcohol, bebidas alcohólicas, perdón, y le gusta también comer comidas muy grasosas. Por eso somos obesos los sulfúricos. Pero el sulfuriodato no. El sulfuriodato es para esos niñitos que quedaron débiles, delgados y que todavía tienen tos con mucosidades abundantes y difíciles de expulsar. Yo no he podido o no me he dado el tiempo para desarrollar mi terapéutica homeopática, a pesar de que ya hice un intento por ahí con Nartex, hice una propuesta terapéutica hace unos años. Desafortunadamente, pues ya mis jefes ya no la quisieron imprimir. Y algunos compañeros de ustedes que ahora ya están en las residencias, son médicos residentes, se ofrecieron en un método de actualizarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, una de las cosas que yo he observado del paciente de sulfur, y se los paso aquí al costo, mi experiencia personal, casi siempre me dicen las mamás, mire, doctor, mi hijo estuvo enfermo, tuvo una bronquitis, lo tratamos con antibióticos, a pesar de que era viral, ¿no? Pero bueno, pero fíjese que no lo puedo, no se puede terminar de curar porque sigue con tos. Y una característica que yo he visto en este niño es que empieza a jugar y al ratito de que empezó a correr o a andar en su triciclo, llega conmigo y me dice y empieza con tos. Ese es característico de sulfuriodatum, doctores, ¿va? Entonces, obviamente, ¿qué dinamización? 30 centesimal, ¿sí? Vean lo que dice aparente. En la práctica, estos dos medicamentos pueden prescribir sistemáticamente en el transcurso de la bronquitis aguda. Aparentemente favorecen una reacción emoliente, congestiva, antiinflamatoria, ¿no? Entonces, yo que conozco también la homotoxicología, he conocido las bondades de la pulsatilla como antiinflamatorio. Por eso incluso en la homotoxicología combinan pulsatilla con azufre y cortisona, ¿no? Homeopatizada. Y entonces dicen es la cortisona homeopática, ¿no? Para procesos
purulentos crónicos o cierres de enfermedades agudas. Bueno, vámonos ahora a hablar de un proceso que, curioso, tendrían que verlo en en pediatría, pero no lo ven en pediatría este tema, doctores. ¿Dónde estoy? Acá está. Y es un problema de salud que sí es muy, muy frecuente. Sobre todo en menores de 2 años, ¿no? Y que es, acá, a pesar de que sus tratamientos generalmente van a ser intrahospitalarios, ¿no? Estos, pues a veces les digo a mis pacientes, mete el medicamento de contrabando, ¿no? Y déselo, administreselo cada que tenga un chancecito, ¿no? No, ¿por qué no? Tengo tantas cosas aquí metidas que ya no sé ni qué onda. Ah, no. Ahí voy, ¿eh? Ah, no, pues ya va lichetos. ¿Hacemos el receso, jefa? Por favor. Sí, doctor. Y nos conectamos ahorita en las 9. Bueno, nada más pagamos micrófono, ¿verdad? Y cámara. Sí, sí, Y gustan. nos vemos a las 9 en punto para ver bronquiolitis. Vamos a ver bronquiolitis y yo creo que es lo único que nos va a dar tiempo de ver el día de hoy. ¿Va? Sí, doctor, está bien. Gracias. Gracias.